Muy buenas noches, estimada tutora y compañeras. Hoy estamos aquí en la realización de este video para hablar de la tarea 3, apropiar la integración de las teorías de la personalidad. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Lice Martínez, Ingrid Méndez, Evelyn Trillos, Dana Martínez y quienes les hablan, Viviana Páez. Vamos a hablar sobre cómo comprender la teoría integradora de la personalidad a cargo de nuestra compañera Lice Martínez. Seguido a esto, los diferentes cuadrantes y cómo lo relacionamos con las teorías que ya hemos visto. Primer cuadrante, cuadrante superior izquierdo, individual, interior, lo psicológico yo, por Ingrid Méndez. Cuadrante superior derecho, individual, exterior, lo biológico ello, por Evelyn Trillos. Cuadrante inferior izquierdo, colectivo interior, lo cultural nosotros, por Viviana Páez. Y cuadrante inferior derecho, colectivo exterior, lo social ellos, por Dana Michel. Vamos entonces con la pregunta, ¿cómo comprender la teoría integradora de la personalidad? Por nuestra compañera Liceo. ¿Cómo comprenden la teoría integradora de la personalidad? Primero es muy importante comprender a qué se refiere el término de personalidad. Según Castro y Chala, la personalidad es un constructo de suma importancia en el estudio del comportamiento humano. Construye un eje que intervera aspectos del sujeto como configuraciones genéticas, actitudes, entre otros. De acuerdo con esta definición, la personalidad es imposible determinar que una sola teoría, puesto que todos los aspectos construyen que se han realizado en diversos estudios de grandes autores y plantean diferentes teorías, por lo de que estas miradas se conocen como la teoría integradora de la personalidad, que reúne los constructos más importantes y significativos propuestos por cada autor. Cuadrante superior izquierdo, individual, interior, lo psicológico yo. Lo psicológico yo se define en la teoría de Freud. El yo se entiende como esa parte consciente de la mente del ser humano. Es la que se encarga de llevar a cabo los impulsos, el manejo y el proceso de la información, percepción y la razón consciente e inconsciente en el diario vivir de lo que lo rodea. En la teoría, la perspectiva psicoanalítica desde Freud, la personalidad se estructura a partir de instancias que se dinamizan, contenidos inconscientes que actúan como determinantes del comportamiento. En la perspectiva humanista desde Roger, la construcción de la personalidad parte de las acciones del sujeto dirigidas a alcanzar las metas propuestas. En argumentación, estas teorías pertenecen a este cuadrante porque ciertamente habla del ser humano, donde se da a conocer el paso a paso del proceso mental de los individuos con la finalidad de adaptarse a los diferentes escenarios de la vida. Cuadrante superior derecho, individual exterior, lo biológico ello. Este corresponde al soporte fisiológico que sustentan los fenómenos del cuadrante superior izquierdo, es decir, por ejemplo, existe un sistema límbico en el cerebro humano que permite la vivencia de las emociones. La teoría de los rasgos se puede explicar desde la perspectiva de los siguientes autores. Alport reconoce los sistemas psicofísicos del individuo que determinan la manera como se apunta el ambiente, configurando así una forma única del organismo de la personalidad. Alport define los rasgos son esencialmente únicos de la persona. Cattell propone la medición de los diferentes tipos de los rasgos para predecir la conducta, considerando que la personalidad puede entenderse como función de un conjunto de rasgos. Asimismo, define que la personalidad son aquellos que nos permiten la predicción de lo que una persona va a hacer en una situación dada. Argumentación. Las teorías pertenecientes a este cuadrante hacen relación de cierta manera al ser humano en lo biológico individual que hace parte del carácter determinando la conducta de la persona. Cuadrante inferior izquierdo, colectivo interior, lo cultural nosotros. Son los valores, los significados, las visiones del mundo de grupos humanos o sociedades según Wilber 2000.
Desde una teoría perspectiva analítica, Adler plantea el complejo de inferioridad como ese proceso que facilita al sujeto el desarrollo de su personalidad. Forni nos expone 3 orientaciones interpersonales que se configuran a partir de las relaciones del niño con sus padres o su cuidador. Desde una perspectiva del aprendizaje, Skinner dice que son las consecuencias de las acciones las que influyen en la conducta y por ende en la personalidad. Stars, la personalidad está dada por las conductas aprendidas que surgen de las interacciones de lo entorno, lo biológico, lo cognitivo y lo emocional. Una argumentación desde la perspectiva psicoanalítica social, el ser humano determina la personalidad desde su familia, desde la sociedad en la que la desarrolla. Desde una perspectiva del aprendizaje, explica los cambios que se producen en la conducta debido a la práctica y no a otros factores como el desarrollo fisiológico. Relaciono esto con la teoría del psicodinámico o psicoanalítico de Freud, ya que él señaló en su teoría que la personalidad y el comportamiento están fuertemente influidos por factores inconscientes. Nos habla del ello, que es ese principio del placer cuyo objetivo es satisfacer nuestros impulsos biológicos y es desde un nivel inconsciente. Nos habla del yo, que es la parte racional y consciente de la personalidad que controla nuestros impulsos. El super yo representa las normas, las reglas y los valores morales de lo correcto e incorrecto. Cuadrante inferior derecho, colectivo exterior, los social hechos. Es lo que sustenta los significados del cuadrante inferior izquierdo, las instituciones, sistemas sociales, las normas, las fuerzas productivas, según Wilber 2000. Algunas de sus teorías son planteadas por Michel, que reconoce que cada persona se comporta acorde con la situación, proponiendo el situacionalismo. Bandura considera la personalidad como la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Kelly considera como elemento fundamental de la personalidad el constructo, como una manera de construir e interpretar la realidad, lo cual nos hace diferentes. En su argumentación, ampliaron la visión de la conducta como el resultado de aprendizaje y experiencias, desde el aprendizaje y el medio social como elemento fundamental. Muchas gracias por la atención prestada.